Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por volverse a conectar en una nueva transmisión, esta vez de Cápsula de Fe. Y el tema que vamos a compartir el día de hoy es el Señor, nuestra justicia. Como todos los días que tenemos estudio, que tenemos reunión, le voy a pedir, si es tan amable, que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta aquí, Padre bueno, Padre misericordioso, tú has estado con nosotros, supliéndonos nuestras necesidades, sanándonos, restaurándonos, liberándonos, guardándonos, y en fin, haciendo todo lo que tu palabra dice que tú harás por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por ello, nuestro agradecimiento, Señor, porque tú eres siempre bueno y más que bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, también por esta hora que nos permite reunirnos, Señor. Te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, Señor, para que tu palabra alumbre nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Salmo número 7, el Señor habla de la justicia, habla de su justicia para con nosotros, de su justicia en general, y eso aplica a cada uno de nosotros, y lo hace. El Salmo nos habla de 4 dimensiones, por lo menos, de la justicia de Dios. La primera, y que es soberanamente, supremamente importante para cada uno de nosotros, es que Él, en Cristo Jesús, es nuestra justicia, lo que significa que Cristo Jesús cargó el precio de nuestra condena por nuestros pecados y nos imputó o nos asignó en ese mismo ínterim, al cargar él nuestra culpa, él nos dio su justicia, y por eso la palabra de Dios dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El segundo tema, o el segundo significado de que Él es nuestra justicia, es que Él en Cristo, Él nos va a juzgar por nuestras obras a todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, y nos dará la cosecha de nuestras acciones, tanto en la tierra, en la forma de cosecha, como en la eternidad. En el caso de los que no se conviertan, condenación; en el caso de los que nos convertimos, pues nuestras obras hechas conforme a la voluntad de Dios van a generar recompensas, galardones, tesoros, coronas, etc. Luego, el tercer punto es que Dios es un juez justo, y que el Señor va a juzgar tanto a buenos como a malos, tanto a personas como a naciones, como a tribus, lenguas, etcétera. En el final de los tiempos. Y finalmente, el cuarto tema, en cuanto a que Dios es nuestra justicia, implica que Él nos va a hacer justicia frente a los hechos cotidianos de nuestra vida que nos puedan afectar como consecuencia de las acciones de los demás. Hace 15 días estuvimos tocando el tema acerca de que Dios es nuestra justicia, en el sentido de que la justicia de Cristo nos fue asignada y Él cargó nuestra condena en la cruz del Calvario. Hoy vamos a compartir acerca de los otros aspectos que nos quedaron pendientes acerca de la justicia de Dios. Para comenzar, vamos a leer el capítulo 7 del libro de Salmos, en los versículos del 1 al 6, y dice la palabra: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre.
Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Acá nos está hablando de la justicia de Dios en cuanto a los hechos cotidianos de la vida. Cuando alguien se levanta en contra de nosotros injustamente, cuando somos atacados, cuando somos calumniados, vilipendiados, etcétera, el Señor es el que se levanta a hacernos justicia. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que no tomemos nosotros la venganza en nuestras manos, sino que dejemos la venganza en las manos del Señor. El Señor, así como es un Dios amoroso, es también un Dios de venganza, un Dios de justicia, pero no venganza en el sentido humano, que la venganza generalmente está cargada de falta de perdón, resentimiento, ira, amargura, etcétera, sino una venganza en el sentido de justicia. A cada quien le da el merecido por sus acciones. Nosotros estamos guardados, estamos protegidos por el Señor, por su justicia, somos sus hijos. Recordemos que no perdamos de vista el principio de que somos sus hijos, y como sus hijos Él nos guarda, nos cuida, nos protege. Como sus hijos Él nos hace justicia frente a los hechos cotidianos de la vida. Ahora, esto implica, vemos en el contexto de esos 6 versículos, que el vivir en la justicia de Dios implica creer en Él, creer y confiar plenamente en Él, no solo para algunas cosas, sino por todo y para todo. El Salmo 121, versículos del 1 al 8, nos recuerda que el Señor es nuestro guardador desde ahora y para siempre, que Él no se duerme, no se adormece, etcétera. También en Jeremías 17, versículos del 5 al 8, la palabra nos enseña la diferencia entre confiar en el hombre y confiar en Dios. Confiar en el Dios es sinónimo de bendición, confiar en el hombre es sinónimo de problemas, decepción, frustración, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos confiar plenamente en el Señor. De hecho, así comienza el Salmo. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, y eso significa que confía plenamente en todas las circunstancias de su vida, para todas las cosas de su vida, no solo para las cuestiones que son adversas, contrarias, problemas, etcétera, sino aún para todo lo bueno de la vida. Está confiando en el Señor. Confiar, como ya mencionamos, confiar en otra cosa que no sea el Señor, confiar ya sea en las circunstancias, en nuestra capacidad de manejar las cosas, en nuestros propios recursos o en los recursos de otro, al final de cuentas, solo nos va a producir problemas, nos va a producir incertidumbres. Recordemos que esos son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, y la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros hacemos las cosas conforme a nuestros propios caminos, entonces el fin de ellos será muerte, será corrupción, como lo dice Proverbios 14:12, Proverbios 16:25, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Todo, confiar en nosotros mismos o en cualquier cosa que no sea Dios, que sea diferente de Dios, es en realidad seguir nuestros propios caminos, y eso nos lleva a problemas, a incertidumbres. El Señor no solo nos salva y nos libra del pecado y de la muerte, también lo hace de todos nuestros enemigos y de los que nos persiguen. Los enemigos que nos persiguen, en primer lugar, recordemos, son los demonios, son nuestros angustiadores, que usan 3 instrumentos para ello. Usan la carne, usan a otras personas, usan el mundo.
Cuando usan la carne, significa nuestros propios pensamientos de la vieja manera de pensar, temor, miedo, ansiedad, angustia, desánimo, etc. Esas cosas son las que usa el diablo para perseguirnos. También el diablo puede usar a otras personas amargadas, negativas, resentidas, etcétera, para fastidiarnos. Y finalmente también usa el mundo, las formas de pensamiento del mundo, que son contrarias a la palabra de Dios. El diablo usa todas esas cosas. El diablo es nuestro enemigo principal. Recordemos la palabra que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y esto está en Efesios, en el capítulo 6, en el pasaje que se corresponde a la armadura de Dios. Pero podemos tener la plena seguridad de que el Señor nos va a dar la victoria sobre esos demonios, sobre esos angustiadores. La palabra, recordemos lo que dice en el Salmo 23, versículos 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Como lo he dicho en otras oportunidades, lo voy a repetir el día de hoy, ese aderezas mesa delante de mis angustiadores, sí, era una costumbre, o se refiere a una costumbre que había en el Antiguo Testamento. Cuando un ejército vencía a otro, los oficiales del ejército vencedor hacían un banquete de victoria, pero en ese banquete de victoria estaban presentes los vencidos, solo que estaban presentes ahí, humillados, encadenados, etcétera, viendo celebrar a los otros su victoria, y ellos nada de nada, sin comida, sin nada que tomar, encadenados, arrinconados, viendo cómo los otros disfrutaban de su victoria. Y eso es lo que nos dice el Señor en el Salmo 23, versículo 5, que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Eso significa que Él nos va a dar la victoria. Él nos da la victoria en todas las situaciones frente a nuestros angustiadores, frente a la carne, frente al mundo, frente a otras personas. Él nos va a dar la victoria porque Él es nuestra justicia. Él nos va a hacer justicia frente a todas esas circunstancias de la vida que se levantan en contra de nosotros de una manera injusta. Un tema que tenemos que entender es que los demonios son angustiadores. ¿Eso qué significa? Que los demonios, la Biblia los llama nuestros angustiadores. Eso significa que los demonios nos provocan angustia, y la angustia es una situación de nuestra mente, es una situación que abarca nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, etc. El problema siempre va a estar en nuestra mente, por lo tanto necesitamos guardar nuestra mente, necesitamos guardar nuestro corazón y entre ellos nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, etcétera, para guardarnos de esos angustiadores, para combatir a esos angustiadores. Y el Espíritu Santo nos ayuda recordándonos la palabra, recordándonos la necesidad de guardar nuestro corazón frente a esas circunstancias negativas de la vida, que no pensemos negativamente en esas circunstancias de la vida, sino que pensemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos creer, confiar plenamente, no en nuestros méritos, no en nuestras buenas obras, no en nuestras capacidades, sino en su amor, confiar en su justicia. El Señor nos hará justicia. Y mientras eso sucede, usted y yo necesitamos perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la dirección del Espíritu Santo, perseverar en estar pensando, meditando, escuchando, viendo, hablando la palabra de Dios en lugar de nuestras circunstancias. Como ya mencionamos,
Creer en Dios es confiar plenamente en Él. Para vivir en su justicia. El Señor nos va a hacer justicia independientemente de que nosotros creamos o no creamos que nos la va a hacer. Lo que pasa es que no la vamos a disfrutar. Para poder disfrutar de esa justicia de Dios necesitamos confiar plenamente en Él. Confiar en que Él ya pagó por nuestra victoria, de que en todas las cosas somos más que vencedores, de que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, etcétera. Disfrutamos de esas bendiciones, de esas victorias que el Señor nos da cuando usted y yo le obedecemos, cuando usted y yo le seguimos, cuando usted y yo estamos fundamentados en la palabra de Dios. Con la seguridad y estar fundamentados en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, es tener la seguridad de que Él está obrando lo mejor para nosotros en cada circunstancia, aun cuando no lo podamos ver en ese momento. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11, que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Aparte que Él lleva nuestra vida como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aparte que en todas las cosas somos más que vencedores, nada nos puede separar del amor de Él. Él vino para deshacer las obras del diablo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces podemos confiar plenamente en que el Señor nos hará justicia. No necesito yo estar haciendo absolutamente nada, sino es confiar plenamente en que el Señor hará mi justicia y en su dirección. Solo hacer lo que su dirección me manda hacer, no hacer en la carne. Si hago en la carne, entonces estoy tomando venganza o estoy manipulando las circunstancias o estoy tratando de controlar las circunstancias, y todo eso lo único que va a hacer es meterme en mayor problema. Por eso necesito confiar en que el Señor es mi justicia, que el Señor hará mi justicia, que el Señor me hará justicia frente a toda circunstancia adversa, que el Señor derrotará a mis adversarios y yo mantenerme firme en la palabra de Dios. Siguiendo, en cuanto a los versículos 7 y 8, dice la palabra: te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí vemos dos dimensiones del juicio de Dios, de la justicia de Dios. El juicio de Dios tiene que ver con la aplicación de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es bendición para los que hacen conforme a la palabra de Dios, corrupción conforme corrupción a los que no hacen la palabra de Dios. Entonces, acá él está hablando de que de que Dios no solamente hace justicia a las personas, sino que Dios también juzga a las naciones. Recordemos que la palabra de Dios dice que bienaventurada la nación sobre la cual el nombre de Jehová es invocado, pero también dice que el pecado es afrenta de las naciones. Si sobre una nación es invocado el nombre del Señor, en su justicia Él la va a bendecir, pero si sobre una nación se enseñorea el pecado, en su justicia esa nación va a tener que pasar por un juicio. Es porque el Señor no es solo Dios de personas, el Señor es Dios sobre toda la creación, y dentro de ello la creación, el mundo social. Hay tres grandes mundos, digamos, en la creación de Dios. El mundo espiritual, el mundo natural o el de las cosas, y el mundo social, el de las personas. Y dentro de ello estamos incluidos usted y yo en nuestra parte individual. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores sobre los tres mundos. Sobre el mundo espiritual, Él reina sobre el mundo espiritual, sobre el mundo natural, sobre el mundo social. De hecho, Él creó todo ello. Él lo creó desde antes de la fundación del mundo, estuvo en su mente y lo ejecutó
en Génesis 1, pero también la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 3 que Jesús no solo por él fueron creadas todas las cosas por la palabra de Dios, sino que además sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el Señor está en absoluto control de todo lo que existe y Él está obrando para establecer su justicia. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en cuanto al final de los tiempos que la justicia de Dios se va a manifestar de una manera plena. Los salvos van a la vida eterna y los que no creyeron en Jesús van a la condenación eterna. En cuanto al juicio de las naciones, la palabra nos lo menciona, por ejemplo, en el Salmo 2, versículo del 1 al 5. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso es la manifestación de la justicia de Dios, del juicio de Dios. La manifestación de la justicia de Dios es el juicio de Dios. El juicio de bendición para los que creen en Él, el juicio de condenación para los que no creen en Él, sean personas, sean naciones. En el Salmo 7, del versículo 9 al 16, dice la palabra: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Aquí nos está hablando de las dos formas de la justicia de Dios. Una para los que creen en Él y otra para los que no creen en Él. Comencemos regresando al versículo 9. Dice la palabra: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Y esto nos anticipa que es la anticipación de lo que va a suceder en el tiempo final, cuando el Señor, después del juicio del trono blanco, cuando los justos irán a la vida eterna y los injustos, los inicuos, los impíos irán a la condenación eterna. Por eso dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, esa es la condenación eterna, mas establece tú al justo, es la eternidad. Porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios no hace nada injusto, Dios no comete errores, Dios es perfecto y Él juzga de acuerdo a el corazón de las personas. Ese ser interior, lo que habla de cuando dice Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 nos recuerda que el hombre juzga por las apariencias, mas Dios conoce el corazón, juzga el corazón. Eso es lo que Él verdaderamente Él no va a juzgar por lo externo de las personas, sino por lo que hay verdaderamente en el corazón. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros guardemos sobre toda cosa guardada nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si guardamos, usted y yo ya somos salvos, creemos en el Señor Jesucristo y eso nos garantiza la eternidad. Ahora bien, los resultados de nuestra vida, la siembra, la cosecha, la cosecha, las recompensas, etcétera, va a depender de que nuestro corazón esté alineado
con el corazón de Dios, de que nuestro corazón esté alineado con la palabra de Dios, de que nuestro corazón esté alineado con el Espíritu Santo, porque entonces lo que sembremos, sembraremos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos bendición, cosecharemos vida eterna. Por eso el salmista en el versículo 10 dice: mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Él ya era salvo, él confiaba en el Señor, él creía en el Señor, por lo tanto él estaba confiado en el Señor, en la justicia del Señor, en que el Señor era su escudo. Por eso dice: mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Luego en el versículo 11 nos recuerda que Dios es un juez justo y que Dios está irado contra el impío todos los días. Miren, aquí hay que tener cuidado con algo. La palabra de Dios nos dice aquí claramente que el Señor está irado contra el impío todos los días. Sin embargo, nosotros decimos que Dios ama al pecador. No, Dios ama al pecador que se arrepiente. Dios ama al pecador que se convierte. Lo que Dios tiene por el pecador antes de que se convierta es compasión. Lo que Dios tiene es misericordia. Y esa misericordia hace que el Señor en su benignidad le esté dando tiempo para que se arrepienta. Pero si el impío no se arrepiente, entonces claramente dice la palabra en el versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. O sea, si no se arrepiente, el juicio, la condenación está preparada para ellos. Por eso es importante, si hay alguien que no se ha convertido al Señor, que se convierta en este momento, en este tiempo, porque mientras el Señor puede ser hallado, porque la palabra de Dios dice claramente que va a haber un tiempo en que la gente tendrá hambre y sed de la palabra y no la hallarán en ningún lado. Habrá tiempo como el que nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis relacionado con los 21 juicios de Dios, donde la situación será caótica, la situación será tremenda, la gente estará más enfocada en los juicios de Dios que en buscar de Dios, incluso dice que no se van a arrepentir. Entonces el tiempo es ahora, no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer el día de hoy. Necesitamos recurrir a buscar la justicia de Dios para todas las cosas en nuestras vidas. Y este es el tiempo. Luego, pero con relación al impío, su paga no está solo en la condenación eterna si no se arrepiente. Aquí en la tierra dice, se refiere del versículo 14 al 16, dice: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Es decir, en la tierra cosechará el fruto de su maldad, pero el fruto de no arrepentirse implicará la condenación eterna. Hay consecuencias tanto en la vida terrenal como en la vida eterna. Y esto es tanto para el impío como para el creyente. El impío cosechará maldad aquí en la tierra, pero también cosechará condenación eterna en la eternidad, mientras que el justo cosechará bendición acá en la tierra y eternidad en vida eterna, plena en la eternidad. Como resultado de todo esto, en el versículo 17, la palabra de Dios dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Esto nos indica algo, mis hermanos. Nunca desconfiemos de la justicia de Dios. Aunque no veamos las cosas como nosotros quisiéramos verlas, nunca desconfiemos de la justicia de Dios.
Dios es juez justo, Dios es verdadero, Dios es perfecto, su justicia es perfecta y en su debido momento el Señor nos hará justicia, bendiciéndonos, si es el caso, o cosechando las consecuencias de nuestras malas decisiones, errores, pecados, etcétera. No debemos perder ese punto, porque hoy mucha gente habla de sí, Dios es un juez justo, Dios es amor, eso, entonces yo puedo seguir pecando, que como Dios es justo me va a perdonar. Es cierto, pero es una verdad a medias, y le voy a explicar por qué. Si un creyente peca, efectivamente el Señor perdona y confiesa su pecado, el Señor perdona su pecado. Pero el pecado tiene otra consecuencia, tiene otra situación. Cuando nosotros pecamos, hicimos una siembra, y una siembra negativa. Y la palabra de Dios dice que lo que sembramos, eso también cosecharemos. Entonces, hay consecuencias que vamos a cosechar. El hecho de que seamos salvos, de que el Señor perdone nuestros pecados, de que nuestra salvación esté segura en Él, el que Él nos ame, que Él tenga misericordia y que Él tenga gracia con nosotros, no implica que su justicia, que Él cierra los ojos ante la injusticia. Él es un juez justo y Él ve nuestras injusticias y le da la consecuencia que corresponde a nuestras injusticias. Y si persistiéremos en el pecado, entonces vamos a entrar a otro nivel de la justicia de Dios, que es su disciplina. La justicia de Dios se manifiesta de varias formas. La primera es las consecuencias. La segunda es la disciplina, la tercera es el juicio. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, llegamos hasta la disciplina. El juicio es para el impío, pero nosotros, los hijos de Dios, estamos expuestos siempre a su justicia, aunque Él sea nuestra justicia. Eso se refiere a la salvación. Pero en cuanto a los hechos diarios de nuestra vida, a los hechos cotidianos, lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si sembramos pecado, vamos a cosechar las consecuencias del pecado, aunque vayamos delante del Señor y le pidamos perdón. El Señor, Él perdona nuestro pecado, significa que la relación con Él es restaurada, es vuelta a la normalidad, digámoslo de esa manera. Pero el pecado desató otra cosa, que es la siembra, que a tarde o temprano va a dar sus consecuencias. Y déjeme ponérselo de esta manera, para que lo tengamos muy claro, porque mucha gente, he escuchado mucha gente, sí, pequé, pero como Dios perdona mi pecado, entonces ya, confieso, pido perdón y ya está. Es solo una parte de la situación. Por ejemplo, vamos a pensar en un creyente en el Señor, que es salvo y toda la cosa, pero está atravesando problemas económicos y llega a desesperarse de tal manera, en lugar de confiar en el Señor, llega a desesperarse de tal manera que se convierte en un asaltante. En ese momento, al asaltar a alguna persona, resulta que el hermano lo toma la policía y lo toman preso y lo presentan ante un juzgado. Él, estando preso, se arrepiente de su pecado, sí. ¿Y el Señor lo perdona? Sí. Pero, está preso. Fue encontrado en un delito. El juez lo va a condenar y va a tener que pagar con la cárcel su pecado. Dios perdonó su pecado, pero Él cosechó las consecuencias del pecado. Y esas consecuencias puede ser parte de una disciplina del Señor, que hoy no nos parece que sea causa de gozo, pero que da frutos apacibles de justicia posteriormente. Entonces, no debemos perder de vista que Dios es
justo. Nadie debe perder de vista que Dios es justo y como consecuencia de su justicia hay juicio. De hecho, la palabra de Dios nos habla de dos diferentes, en el final de nuestras vidas, el Señor nos habla de dos diferentes tribunales. Uno, el tribunal de Cristo. Ahí vamos a ir todos los creyentes y ahí van a ser, pesadas nuestras obras. Todas las obras que fueran oro, plata, piedras preciosas, es decir, que cosas que no se queman, van a recibir recompensa. Y otras obras que serán heno, paja, madera, esas van a ser quemadas y no van a tener recompensa. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de obras que son oro, plata y piedras preciosas que van a permanecer y van a recibir recompensa en el cielo? Muy simple, son las que fueron hechas conforme a la voluntad de Dios. Y ser hechas conforme a la voluntad de Dios significa obras de obediencia a la palabra de Dios, obras de amor. Tenemos en Mateo 25, versículos del 35 al 40, las recompensas por esas obras de amor y las obras de fe. La fe, el amor y la obediencia van conectados. De hecho, la palabra de Dios nos dice tres cosas. En primera de Corintios capítulo 13 nos dice que lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor, que la mayor de ellas es el amor, pero notemos que es la fe. La fe al final es obediencia. Si yo creo que Dios es Dios, yo le obedezco. Entonces la fe es obediencia. ¿Qué es el amor a Dios? El que me ama guarda mis mandamientos. Entonces el amor también es una vida en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué es la esperanza? Las obras que estamos haciendo pensando en acumular tesoros, galardones, recompensas en la eternidad, cuando tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad y no en lo terrenal. Entonces ahí no es un juicio de condenación. De hecho, ahí algunos piensan que el Señor nos va a pasar la película de nuestros pecados, pero la palabra de Dios dice claramente que cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él los oculta en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces no es un juicio de pecados, es un juicio de obras, y de esas obras, las que fueron hechas en cuanto a en alineación a la voluntad de Dios, al amor, a la obediencia y a la esperanza, esas recibirán premio. Ahora, el otro juicio, que es el juicio del trono blanco, ahí es donde irán los que no reconocieron el señorío de Cristo, y ellos también van a ser juzgados por sus obras, solo que esas obras van a determinar su lugar en el infierno. No son obras para obtener bendición, ni salvación, ni nada por el estilo. Ellos ya están condenados desde la tierra, porque la palabra de Dios dice claramente: el que creyere en Él tendrá vida eterna, pero el que no creyere ya fue condenado porque no creyó. Él mismo se condenó a sí mismo porque no creyó. Entonces ese es un juicio de obras, pero para determinar el lugar en el infierno. Así que Dios es un juez justo. Dios es justo, como justo es juez, y como juez es perfecta su justicia. Nunca debemos olvidarnos de ello. Es un equilibrio, así como el amor a Dios y el temor a Dios. El amor a Dios viene por su misericordia, viene por su bondad, viene por su gracia, etc. El temor de Dios deriva de su justicia. Ambas cosas necesitan estar en equilibrio en nosotros para poder caminar en una vida que le agrade al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final.
En el Salmo 17 hay una cosa que con la cual el salmista termina este capítulo, y es: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Alabamos al Señor por muchas cosas, por su amor, por su gracia, por su verdad, por su benignidad, por su misericordia, por su paciencia, etcétera. Pero también necesitamos alabarlo por su justicia, por esa justicia que salva y castiga, que hiere y cura, que da y quita, que disciplina, y que premia también. Y la alabanza también debe ser una respuesta a la justicia de Dios. Lo alabamos primero porque hemos sido hechos la justicia de Dios en Él. Segundo, porque Él nos hace justicia ante la maldad de otros. Tercero, porque Él es un juez justo que le da a cada uno conforme a sus obras. Y cuarto, porque Él siempre está al cuidado de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, etcétera. La alabanza es nuestra manifestación de agradecimiento a Él por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas. Pero la alabanza es a la persona completa de Cristo, no solo a ciertos rasgos. Hay a la gente, a una buena cantidad de gente no le gusta oír de la justicia de Dios, de la disciplina de Dios, de la ira de Dios. Ellos solo quieren concentrarse en el amor, la misericordia, la gracia, el favor, la benignidad, la bondad, como que si Dios fuera un Santa Claus regalón. Pero Dios es Dios, y como Dios también es justo y es juez. Entonces nuestra alabanza también debe incluir su justicia. Y aquí recordemos algo que está diciendo el salmista: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. No está diciendo alabaré al Señor si me dan ganas, si tengo el ánimo. No, la alabanza es un acto voluntario, es una decisión de cada uno de nosotros, y esa decisión debe ser independientemente de las circunstancias de nuestra vida, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Por lo tanto, nuestra alabanza es tanto como nuestra alabanza es para Dios, por lo que Él es y por lo que Él hace, y como Él es y Él hace siempre las mismas cosas, independientemente de nuestro estado de ánimo, de nuestras emociones, etcétera. Entonces nuestra alabanza es una decisión personal de cada uno. Y déjeme decirle algo también: mucha gente, cuando está en desánimo, no quiere alabar. En esos momentos deberíamos alabar mayormente. ¿Por qué razón? Porque la alabanza nos hace conscientes de la presencia de Dios en nosotros. La alabanza nos hace conscientes de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios hace. Y en esos momentos de decaimiento, en esos momentos de decepción, de desánimo, etcétera, es cuando más deberíamos alabar. De hecho, cuando Israel, ¿qué era lo que Israel hacía cuando Israel se iba a enfrentar a sus enemigos? ¿Qué era lo que Israel hacía cuando iba a la batalla? Lo primero que Israel hacía es que llevaba a los alabadores por delante. Era una situación adversa, pero la alabanza iba por delante, animándolos, fortaleciéndolos, porque la alabanza es un arma de guerra espiritual, y es un arma de guerra que nos sirve para las situaciones adversas, tanto como agradecimiento por las situaciones favorables. Entonces no deberíamos menospreciar la alabanza en ningún tiempo, y necesitaríamos ser más alabadores en los momentos en los cuales las circunstancias de nuestra vida son adversas. Y recordemos algo también que en este pasaje nos lo dice el salmista. Dice: cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Y eso qué significa? Es un recordatorio de que no hay nadie por encima de Dios, y que Él está muy por encima
de todo lo demás que es y existe. No hay nadie por encima de él y no hay y él está muy por encima de todo lo que él ha creado. En hebreo, esto de Jehová el Altísimo es Yahvé el Elión, y es el nombre del Dios, es el nombre judío para el Dios de pacto. El Altísimo es un Dios de pacto y Él ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto de bondad, un pacto de salvación, un pacto de buenas nuevas, que significa que vivimos bajo un pacto de gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino que necesitamos hacer méritos, que necesitamos hacer obras, es cierto, pero no por obligación, sino como resultado del agradecimiento de nuestro corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos que somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe, pero la fe obra, y obra por el amor. Entonces necesitamos no solo tener fe, sino también obrar por el amor, obrar en la obediencia a Dios. La fe no es algo solamente, no es algo místico. La fe es algo concreto. Tengo fe, obedezco. Tengo fe, vivo en amor a Dios. Y amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y amar al prójimo es servirle de acuerdo a lo que nos indica la palabra de Dios. Entonces, y debemos recordar que Dios es el Altísimo. Esa es otra cosa importante de recordar en este tiempo, porque muchas personas ven a Dios como alguien muy, muy igual a ellos. Se nos olvida que estamos ante el Altísimo. Y ese Altísimo significa que Él está muchísimo más alto que nosotros, que Él desciende a nosotros, que su presencia está en nosotros, es cierto, pero eso no debe no debe quitarnos la reverencia, el respeto, la honra, la obediencia, la sujeción a Él, porque Él es nuestro Padre, nos ama con amor eterno, pero también es el Altísimo. Así que, mis hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida, y les recuerdo que el día de mañana a las 7 de la noche tenemos otra transmisión de estudio bíblico en que el tema que estamos tratando en esos estudios bíblicos es el del propósito de Dios para nuestras vidas, y en la cápsula de fe de lo que se trata es de conocer cada día más al Señor. Así que les invitamos mañana para que se vuelvan a conectar a las 7 de la noche por este mismo medio. Hoy estamos generando las transmisiones en la página personal mía y las estamos compartiendo en la página de la iglesia. Así que esperamos que el día de mañana nos podamos volver a conectar. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Si esta enseñanza fue de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también bendiga la vida de ellos, y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos volvemos a reunir el día de mañana. Nuevamente, gracias por conectarse, que tenga una bendecida noche, un bendecido día el día de mañana, que sea un día de cumplimientos, un día de gozo, de plenitud, un día de madurez, de crecimiento, un día de experiencia en la presencia del Señor. Y primeramente Dios, nos reunimos a las 7 de la noche nuevamente. Un abrazo para todos y bendiciones.